Primero les quería hablar vamos a hacerlos más que todo con ejemplos. Entonces, el primer ejemplo son los números de Fibonacci. Ya se han mencionado antes en el curso que es una secuencia que satisface f0 igual 1, f de 1 es, perdón, f0, a veces sí se toma como 1, pero aquí como 0, f0 igual 0, f1 igual 1, y fn más 2 es igual a f de n más 1 más f de n. Primero quiero saber quiénes recuerdan la fórmula general. Pueden votar con la reacción de sí o no. La fórmula que dice que f de n es igual a 1 sobre raíz de 5 multiplicado por 1 más raíz de 5 sobre 2 a la n menos 1 menos raíz de 5 entre 2 a la n. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan de esta fórmula? Bueno, aquí tenemos 3 que dicen que no recuerdan la fórmula. Y los que recuerdan la fórmula, eh, es probable que la hayan visto con inducción. Tal vez se las dieron y decía, digamos, hay un ejercicio en la nota de 150 que dice, pruebe que esta fórmula se satisface. Y es usar inducción y verificar que se satisface. Pero, ¿de dónde saca esta fórmula si no se tiene? Y bueno, nosotros trajimos los números de Fibonacci en algún momento del curso. De hecho, hay, digamos que 3 instancias en las que aparecen los números de Fibonacci. La vez pasada mencionamos uno con el determinante, una fórmula que satisfacían. En una tarea de matrices, como la tarea 3, una fórmula de Fibonacci de matrices, una matriz que tenía números de Fibonacci. Pero también en la tarea 1 había algo que nos decía que el conjunto de sucesiones reales, tales que a sub n más 2 es igual a sub n más 1 más a sub n, que este es un subespacio vectorial del conjunto de todas las sucesiones. Entonces, no es precisamente Fibonacci, pero tiene esta parte que cumple Fibonacci. Y lo que se puede ver es que todas estas sucesiones que tienen esta relación satisfacen la misma, una fórmula muy parecida. Básicamente, lo que dijimos en aquel momento, bueno, cuando hice la tarea, no era parte del ejercicio, pero mencioné que la dimensión de este espacio es 2, básicamente porque si uno sabe quién es, digamos, a sub 0 y a sub 1, ya sabe quién son todos los demás. Y esto de aquí, básicamente nos dice que la base de este espacio está generada por 2 sucesiones. Xn, la sucesión 1 más raíz de 5 entre 2 a la n, y yn igual 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la n. Básicamente resulta que estos 2 sucesiones serían como la base bueno, una base, ¿verdad? Porque hay bastantes bases, pero una base sencilla de ese espacio de relaciones. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver primero que todo sucesiones con matrices? Sucesiones de recurrencia. ¿Cuál es la definición de una sucesión de recurrencia? Básicamente una sucesión de recurrencia, vamos a trabajar lo que se llama homogénea. Entonces, básicamente, a sub n está determinada en términos de los, de las, de los, ya, es que términos son, está determinada de acuerdo a los términos anteriores, o en función, eso es, en función, determinada en función de los términos anteriores. Una relación de recurrencia en general, como cuando uno hace inducción, uno tiene una sucesión, y recurrencia significa que para saber un término, uno lo puede deducir sabiendo los términos anteriores. Pero
estamos pensando en recurrencias especiales, ¿verdad? Aquí para saber un número de Fibonacci, no hay que saber todos los anteriores, hay que saber dos anteriores. Entonces, esta es una relación de recurrencia. Una relación de recurrencia. Relación de recurrencia. Pero vamos a hacerlo un poco diferente. Digamos que A sub n es igual a una combinación lineal de términos anteriores para con alguna distancia fija. Entonces digamos que es un B1 a sub n menos 1 más un B2 a sub n menos 2 hasta un B sub k a sub n menos k. Esto para todo n. Entonces esto sería una relación de recurrencia homogénea de orden k. Básicamente que depende de k términos anteriores. Entonces, lo que vamos a trabajar son estas que son homogéneas. Digamos, ¿qué es una relación no homogénea? Por ejemplo, A sub n es igual a sub n menos 1 más n. Ahí. Entonces, esta es una relación de recurrencia. Esto se llama no homogénea. Básicamente porque tiene este término aquí que no es parte de la sucesión. Entonces es de recurrencia porque está determinado en términos de las anteriores. Básicamente, si uno define como a sub 0 igual 0, tiene los números triangulares, la suma de Gauss. Entonces, en este caso, esta sí es más sencilla, pero en general vamos a educarnos en las que dependen exclusivamente de términos anteriores. ¿Sí? Hay una forma de saltar de una a la otra, que tal vez podamos mencionar un poquito después. Entonces, concentremos un momento en este ejemplo que es Fibonacci. F de 0 igual 0, F de 1 igual 1. Perdón, eso era, deme un momento antes de concentrar en Fibonacci. Y es que hay una sucesión de recurrencia que es la más sencilla, que es de orden 1. Entonces esto es relación y me falta la palabra relación lineal. Lineal porque depende de forma lineal de los términos anteriores. Esto es una relación lineal homogénea, algo así. Entonces, ¿qué pasa si trabajamos una relación de orden k igual a 1? Relación lineal homogénea con k igual a 1. Eso lo que nos quiere decir es que a sub n es 2 veces a sub n menos 1, por ejemplo. En general, puede ser a sub n es igual a c por a sub n menos 1, ¿verdad? Es algo que se ve de esta forma. Entonces, es una relación muy sencilla. Por ejemplo, si a sub 1 es igual a 1, podemos ver que a sub n es igual a 2 a la n. ¿Verdad? Y en general, para resolverla uno lo que hace es, bueno, ¿qué es a sub n? A sub n es 6 veces a sub n menos 1. Y a sub n menos 1 es c veces a sub n menos 2. Y entonces sale otra c, y c por c por c y a sub n menos 3, y así sucesivamente. Y hasta que nos llega a c a la n menos 1 por a sub 1. O c a la n por a sub 0. Si la sub 0 existe. De hecho, en la de arriba, si no me equivoco, sería un n menos 1 en este caso. Entonces, relación lineal homogénea de orden 1 no se estudia mucho porque es inmediata. Es como una inducción, pero básicamente es descomponiendo término a término. Tenemos un producto. Pero resulta que en general uno siempre puede hacer una reducción, por lo menos de manera teórica, al caso k igual a 1. Y eso nos va a simplificar mucho el trabajo. Entonces ahora sí, hablemos de Fibonacci. Tenemos la sucesión
que f de 0 es 0, f de 1 es 1, y en general fn más 1 es igual a f de n más fn menos 1. ¿Okay? Entonces, queremos asociar esto con matrices o con álgebra lineal. Para eso vamos a usar matrices. Y vamos a considerar un vector Vn. Va a ser el vector, vamos a considerarlo en R2, que tiene dos entradas, que serían el número de Fibonacci actual y el anterior. Entonces, como los números de Fibonacci, voy a escribirlos aquí. Tenemos el 0, tenemos el 1, luego tenemos otra vez el 1, luego 2, 3, 5 y así sucesivamente. Entonces tenemos, por ejemplo, que B1 es 1, 0, B2 es 1, 1, V3 es 2, 1, V5, me estoy saltando un término, sería 5 y 3 abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una relación de la siguiente forma, que sería B sub n más 1 es igual a una matriz A multiplicada por Vn. Y la forma de hacer esto es muy sencillo. Nosotros, a la hora de hacer el producto, aquí tenemos un Fn más 1 y aquí un Fn. En cambio, en este producto, tenemos un Fn y un Fn menos 1. Y aquí tenemos una matriz, llamémosla ABCD. Si hacemos el producto, arriba nos queda A por Fn más B por Fn menos 1. Y abajo nos queda C por Fn más D por Fn menos 1. Entonces vean que nos gustaría abajo tener Fn. Este de aquí abajo debería ser Fn. Mientras que el de arriba queremos que sea Fn más 1. Entonces lo que vamos a hacer es, abajo, vamos a poner un 1 en esta C y un 0 en el Fn menos 1. Y así se transfiere fácilmente el valor. Mientras que arriba nos vamos a basar en la relación de recurrencia. La relación de recurrencia dice que este es que Fn más 1 es Fn más Fn menos 1. Entonces pongamos 1 y 1. Aquí, casualmente, estos son números de Fibonacci. Es más o menos casualidad, más o menos no. Entonces, la relación es esta, que Fn más 1, Fn es lo mismo que 1, 1, 1, 0 por Fn, Fn menos 1. Esta sería la relación, esta es nuestra matriz A. Y entonces aquí es donde regresamos al sistema homogéneo de orden 1. Porque la relación que tenemos es que B sub n más 1 es igual a A por B sub n. Y podemos usar el mismo método para resolver este sistema. Tenemos que Vn sería A por Vn menos 1. Entonces tenemos A cuadrado por Vn menos 1, pero luego Vn menos 1 es A por Vn menos 2. Entonces, si hacemos esto, nos va a quedar A a la n por Vn, por V1. ¿Okay? A la n por V1. Quiere decir que si conocemos el valor de A sub n,
y lo multiplicamos por V1, que V1 es conocido, ya tenemos el valor de Vn más 1. Entonces, eso sí, voy a ponerlo aquí a la par, resumido, Vn más 1, recuerden que sería el número de Fibonacci más 1, y abajo el número de Fibonacci anterior, el n. Y nos están diciendo que esto es lo mismo que una matriz 1, 1, 1, 0, elevado a la n, por f, bueno, v1, que tenía f1 arriba, que es 1, y f0 abajo, que es 0. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos? Bueno, aquí es donde entra la parte de diagonalización. Digamos, esta matriz A, cuando le damos a la n, no es tan complicada, pensando en los números de Fibonacci, como se mostró en la tarea, ¿verdad? Ahí aparecen números de Fibonacci. Pero queremos llegar a algo un poco diferente, y además a una teoría en general. No siempre va a ser sencillo encontrar una fórmula sencilla para encontrar la potencia de una matriz. Entonces aquí es donde entra lo de diagonalizar. Se podrá, bueno, tenemos esta matriz A, y lo que vamos a hacer es diagonalizarla. Entonces tenemos A igual a 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, y el polinomio característico de A sería el determinante de x menos 1, aquí un menos 1, aquí un menos 1, y aquí un x. Calculamos el polinomio característico, esto es x cuadrado menos x más 1. Entonces, lo que vamos a ver, como es cuadrático, vamos a poder resolverlo. Aquí el discriminante es, perdón, aquí este era un menos 1. Es menos 1, ¿verdad? Por menos 1 cuadrado menos adelante. Entonces tenemos la fórmula de discriminante, nos da, nos da 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1. O sea, termina siendo 5. Y las raíces sería menos b, que es 1, más menos raíz cuadrada de 5 sobre 2. ¿Okay? Vean que estos números son los que están aquí arriba. Son los números que están aquí arriba. Entonces, tenemos estos numeritos de aquí. De momento voy a llamarles alfa y beta. Voy a decir que alfa es 1 más raíz de 5 sobre 2 y que beta es igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2. Okay. Entonces aquí, para determinar a la n, lo que nos falta es encontrar el p y el p inverso que diagonalizan a, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que existe un p invertible de tal forma que a es igual a p inverso por a por p. Perdón, no a, sino la matriz diagonal que tiene un alfa aquí y un beta aquí. Está haciendo las raíces. Entonces, si nosotros determinamos P inverso y P, o sea, significaría determinar los autovectores, podemos determinar quién es A. Pero vamos a tomar una tabla. No hace falta determinar quién es A la N. Vamos a hacer lo siguiente. Digamos que P inverso es una matriz con entradas A, B, C y D. Y P es una matriz con entradas E, F, G y H. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplicamos, si esto es D, cuando hacemos el producto? Digamos, si ponemos aquí, voy a poner D por P, lo que vamos a tener es una matriz cuya entrada, ok, perdón, no, bueno, sí. Lo que queremos es la potencia de A a la N, ¿verdad? No exactamente A. Entonces, dejen un momento aquí. Esto implica que A a la N es P inverso de A a la N por P. Y el D a la N, ese sí es sencillo, ¿verdad? Ese es elevar D a la N.
es elevar alfa a la n y beta a la n. Entonces, lo que queremos determinar realmente es a la n para hacer para ver el término general. Bueno, entonces, lo que tenemos es que Vn más 1 es igual a la n por V1. Entonces, no vamos a averiguar quién es exactamente a la n, sino que vamos a averiguar todo junto, o con ciertos parámetros que se podrían averiguar, pero es más sencillo no hacerlo. Entonces, por ejemplo, tome d a la n y multiplíquelo por p. Esto de aquí sería alfa a la n, beta a la n, e, f, g, h. Y lo que vamos a tener es alfa a la n por e, alfa a la n por f. Aquí tenemos g, beta a la n por g. Aquí tenemos beta a la n por h. Y si multiplicamos por p inverso a la izquierda, lo que vamos a tener, este era un ABCD, está multiplicado por esta matriz. Y esto nos da una matriz que tiene entradas AE, alfa a la n, más BG, beta a la n. La siguiente entrada es AF, alfa a la n, B beta, no, BH, voy a poner H primero, beta a la n, CE, alfa a la n, más DG, beta a la n, y aquí un beta a la n, aquí, perdón, CF, alfa a la n, más DH, beta a la n. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es desarrollando un poco la teoría. En la práctica uno no tiene que hacer esto porque el resultado siempre es el mismo. Entonces, esta es la matriz a la n. Esta es la matriz a la n. Pero lo que quiero que vean es que esto de aquí depende de n. Este beta a la n y este alfa a la n. Todo lo demás son constantes que no dependen de n. ¿Okay? Y en este caso nosotros sabemos quién es V1, ¿verdad? V1 nosotros sabemos que es 1, 0. Bueno, ahorita voy a hacer una modificación. Bueno, ahorita regreso a esta parte, pero voy a tomar el caso específico. Tenemos que Vn sería a la n por 1, 0, ¿verdad? Y entonces lo que nos va a quedar cuando multiplicamos por 1, digamos, primera fila, lo que nos va a quedar es lo que multiplicamos por 1, que es este de arriba. Y en la segunda fila, lo que multiplicamos por 1 también. Entonces, Vn era igual a Fn más 1 y Fn. Perdón, este era Fn más 1. ¿Sí? Y nos interesa, los dos términos son parecidos, nos interesa el Fn, digamos. Quiere decir que Fn es la segunda entrada de este vector. O sea, que para todo n en n, Fn es igual a C por E por alfa a la n más D por G por beta a la n. ¿Ok? Entonces, lo que les comentaba es lo siguiente. No me importa el valor de C y el de E. En realidad me interesa el valor de ellos como producto. Entonces voy a ponerle un nombre diferente. Voy a llamarle a voy a llamarle bueno, es que ya lo usé.
voy a llamarle este R y este lo voy a llamar S. ¿Ok? Entonces, vean que lo que acabamos de probar es que si ustedes me dan P y me dan P inverso, ya sabemos quiénes son R y S, ¿verdad? Que es el producto de C y E y de D y G. Pero lo que les trato de decir es que en general esta fórmula siempre va a aparecer. En realidad uno no va a ocupar, sin siquiera saber quiénes son P y P inverso, vamos a obtener una fórmula y voy a reemplazarla con los valores de R y S más S beta la N. En general uno obtiene esta fórmula donde R y S sí dependen de P y P inverso, y no solo de P y P inverso, también dependen de V1, ¿verdad? Pero vean que si V1 fuera diferente, vean que si yo agarro esta matriz, y la multiplico por un vector diferente, un vector, llamémoslo XY, entonces lo que vamos a obtener, digamos que abajo, porque es el que nos interesa en este momento, o sea, va a omitir el cálculo del de arriba, abajo sería CEX multiplicado por alfa a la n, pero luego va a aparecer un CFY multiplicado con un alfa a la n. Y abajo sería DGX más DHY multiplicado con beta a la n, que a fin de cuentas sigue siendo una constante y otra constante. Entonces aquí lo que estamos diciendo es R va a depender de P inverso, aunque P inverso depende de R, y también va a depender de V0. Pero lo importante es que es una constante, ¿ok? Entonces lo que acabamos de probar es que hay dos constantes. Lo que acabamos de probar es que existen constantes R y S en R, tales que el número de Fibonacci es igual a R por 1 más raíz de 5 entre 2 a la n, más S por 1 menos raíz de 5 entre 2 a la n. ¿Okay? El siguiente paso sería ver quién es R y quién es S. Entonces, bueno, primero, ¿cómo vamos? ¿Estamos siguiendo hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ven que lo que hicimos fue multiplicar básicamente una matriz 2 por 2 y diagonalizarla. Y lo que mostramos es esto, que tenemos un R, un S, que cumplen esto. Entonces, para concluir la fórmula de Fibonacci, lo que hay que hacer es encontrar quién es R y quién es S. Y para eso, podemos usar dos términos de la sucesión. Por ejemplo, tome n igual a 0, y la ecuación nos dice 0, que es igual a F0, sería lo mismo que R por 1 más raíz de 5 a la 0, que es 1, más S por 1 menos raíz de 5 entre 2 a la 0, que también es 1. Y si tomamos n igual a 1, nos queda que 1 es igual a R por 1 más raíz de 5 entre 2, más S, 1 menos raíz de 5 entre 2. Entonces es un sistema de ecuaciones que de alguna forma deberíamos poder resolver, digamos, una reducción gaussiana o algo. Aquí lo que podemos ver es que ese es el negativo de R. Y así, esto nos quedaría R por 1 más raíz de 5 entre 2, menos R por 1 menos raíz de 5 entre 2. Entonces aquí vemos que se cancela bueno, voy a separarlo un poquito. R más R raíz de 5, todo está entre 2. Y ahí tenemos menos R, menos R raíz de 5. Y este menos entre paréntesis. Entonces se cancela este R con este.
nos quedaría 2 veces r raíz de 5, entonces se cancela el 2 y nos queda r raíz de 5. O sea, r es 1 entre raíz de 5. R es 1 entre raíz de 5. Y entonces lo que probamos es que para todo n en n, los números de Fibonacci sería cambie la r por 1 entre raíz de 5, entonces tenemos 1 entre raíz de 5 por 1 más raíz de 5 entre 2 a la n. Y el otro, bueno, esto nos dice que ese era el negativo, 1 entre raíz de 5. Entonces tenemos menos 1 entre raíz de 5, 1 menos raíz de 5 entre 2 a la n. ¿Ok? Bueno, aquí lo que estamos probando, como les decía arriba, es que básicamente la sucesión de estas potencias, que arriba dijimos alfa y beta, forman una base del espacio. Entonces, uno puede verificar que la sucesión alfa n y beta n está en la satisface la recurrencia, pero también hay otro dato, y se lo menciono ahorita porque me di cuenta que olvidé hacerlo el martes, cuando leí la determinante de Van der Monde, y bueno, cuando se fue la luz y regresé, me desubiqué un poco, y todavía faltaba la parte D. Pero el asunto está en que básicamente tenemos dos sucesiones, alfa, las potencias de alfa y las potencias de beta. Bueno, lo digo porque el comportamiento va a ser general. Pero como el espacio tiene dimensión 2, en realidad lo que importa es que los primeros dos vectores, y estos son LI, los demás que satisfagan la recurrencia. Y bueno, aquí, claro, n es igual a 2, se ve fácilmente, pero en general es el determinante Van der Monde el que nos dice que los términos de esta forma son LI, ¿verdad? Porque si son distintos, como el determinante es un producto, nunca va a haber ceros en el producto, el determinante no es cero, o sea, los términos son LI, que es lo que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, veamos lo que pasa con los números de Lucas. Tal vez nunca han escuchado de ellos. Hay una sucesión que dice que L1 es 2, L2 es 1 y Ln más 2 es igual a Ln más 1 más Ln. O sea, es como los números de Fibonacci, esta parte es igual, la relación es igual, lo que es diferente es este inicio. Lo que es diferente es este inicio. Pero si hacemos, la teoría nos va a decir, digamos, lo que estoy haciendo ahorita, hay un teorema que se enuncia, que se puede enunciar en un rato, pero básicamente lo que esto nos dice, digamos, aquí no usamos los números de Fibonacci, sino hasta el puro final, cuando quién era R y quién era S. Se usaron un poquito aquí, en esta parte se usaron los iniciales, pero luego dijimos que aunque fueran diferentes, a lo que llegamos es que la constante sea diferente, pero lo importante es que las constantes existen. Entonces, en general, vamos a tener la misma relación. Fn es igual a R, 1 más raíz de 5 entre 2 a la n, más S, 1 menos raíz de 5 entre 2 a la n. Entonces es cuestión de ver quién es R y S, tomando dos números de Fibonacci cualesquiera. Perdón, dos números de esta sucesión cualesquiera, más números de Lucas. En este caso, bueno, sí son cualesquiera, pero no intentan tomarlo más simple. Entonces uno puede decir, bueno, tome n igual a 1 y n igual a 2. Pero aquí vale la pena hacer un poco de trampa. Trampa, cierto sentido, y es que antes Fibonacci tenía un término cero, ¿verdad? ¿Por qué los de Lucas no? Y resulta que no importa, uno puede extender para el otro lado. Digamos, F2, L2 es igual a L1 más L0. Este es 1, este es 2. Entonces quiere decir que este debería ser menos 1. Si despejamos.
entonces defina L0 como -1. Solo para hacer el cálculo. Que no hay ningún problema con meter una sucesión porque igual satisface la recurrencia. Entonces, lo que tendríamos sería que -1 es igual a R más S y 1 sería R por 1 más raíz de 5 entre 2 más S por 1 menos raíz de 5 entre 2. Aquí haciendo lo mismo que antes, tomando n igual a 0, este es L0, y tomando n igual a 1, tenemos L1. Entonces tenemos, bueno, aquí parecido que antes, ese es igual en este caso a menos R menos 1. Entonces aquí tendríamos 1 más R1 más raíz de 5 entre 2. Aquí un menos R, 1 menos raíz de 5 entre 2. Pero aquí hay también un menos 1. Entonces estos dos se combinan para formar R raíz de 5, igual que antes. Y aquí nos queda menos 1 raíz de 5 entre 2. Y aquí podemos pasar a restar. Podemos pasar este de aquí, bueno, a despejar. Y nos queda R raíz de 5 es igual a 1 menos raíz de 5 entre 2. Le sumo 1. Pues queda 3 medios menos raíz de 5 medios. Luego dividimos entre raíz de 5. Aquí. Y podemos racionalizar. Nos queda 3 raíz de 5 sobre 10 menos menos 5 décimos. Bueno, se puede simplificar un poco. ¿Sí? Bueno, y entonces uno puede ya, con eso ya encontramos las constantes que definen esta relación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a hacer un ejemplo más en 3 dimensiones, pero antes quiero mostrarles que también uno puede generalizar esto cuando tiene varias sucesiones. Entonces aquí hay un problema vacilón que nos da una recurrencia que termina siendo de esta forma. Voy a cambiar los términos mejor. Digamos que tenemos una recurrencia. Bueno, se me olvidó apuntar quién era sub 1 y quién era b sub 1. Me imagino que vamos ahorita puedo revisar. Bueno, no hace mucha diferencia. Digamos que tenemos una relación de recurrencia que dice esto. Entonces, vean que esto de aquí ya no se parece, bueno, tiene ciertas diferencias a la anterior. O sea, tenemos dos sucesiones y el término enésimo de una sucesión o el término n más 1 de una sucesión depende no solo de la sucesión a sub n, sino de la sucesión b sub n. Pero lo que estamos haciendo hasta ahorita en realidad aplica igual. Podemos hacerlo muy parecido. Vean que esto de aquí es básicamente multiplicar una matriz, ¿no? O sea, si uno toma estas dos ecuaciones juntas. Entonces uno puede ver que si lo tomamos como un vector, digamos este sería el vector, en este caso le voy a poner un más 1.
esto sería lo mismo que la matriz 3, 2, 1, 1 multiplicada por A sub n, B sub n. Que sería un UN. Entonces aquí de nuevo tenemos la misma relación de recurrencia, que B sub n más 1 es igual a A por UN. Entonces, bueno, esta no la voy a resolver, pero lo que podemos ver es de nuevo usar el polinomio característico. P de x igual determinante de x menos 3, menos 2, menos 1, x menos 1, es x menos 3, x menos 1, menos 2, x cuadrado, y aquí tenemos 3x y otro x menos 4x, 3 positivo y un 2 negativo, es un 1. Y aquí podemos sacar discriminante es 16 menos 4, que es 12. Entonces, por resolver el sistema, que nos dice este es 4 más menos raíz de 12. Bueno, 12 es 4 por 3. Entonces ahí va a salir un 2. Cuando vimos entre 2, es lo mismo que 2 más menos raíz de 3. Entonces, para resolver la relación de recurrencia, podemos usar el mismo método y vamos a obtener que A sub n es igual a R, una constante, 2 más raíz de 3, más otra constante por la otra solución. Simplemente porque esta matriz es diagonalizable. Entonces, no lo voy a resolver. De todos modos, lo que me interesa más es la parte de diagonalizar. Y además no apunté quién eran los primeros valores de la sucesión. Pero vean que lo curioso de este método es que aquí ni siquiera resolvimos UN. O sea, se resuelven juntos. UN tiene lo mismo. Esto es una constante. Aquí UN tiene que tener la misma fórmula. Un R', 2 más raíz de 3, más un S', 2 menos raíz de 3. Entonces aquí, o sea, tienen la misma forma, las constantes probablemente son distintas. Probablemente no son la misma sucesión. Eso es lo curioso, uno puede resolver el sistema, o sea, sin saber A sub n, puede tener quién es B sub n o viceversa. Entonces aquí les estoy hablando de diagonalizar matrices. Y de nuevo, esta diagonalización podría pasar por los complejos, ¿por qué no? ¿Qué pasa si las raíces son complejas? O sea, que no existen las raíces en los reales, pero sí en los complejos. Entonces uno puede hacer lo mismo. Las constantes existen, serían constantes complejas, posiblemente. Pero a la hora de hacer la suma, si la sucesión es real, entonces se tiene que cancelar las partes complejas. Como es el caso de Fibonacci. Vean que Fibonacci son números enteros. Si uno ve Fibonacci, claramente son números enteros porque el primer término es entero, el segundo es entero. Y cuando uno hace sumas de enteros, obtiene un número entero. Pero aquí nos aparece un número irracional, que es raíz de 5. Pero se van a cancelar. Entonces eso siempre va a ocurrir. Esta cancelación se tiene que hacer incluso pasando por los complejos. Un ejemplo, donde pasamos por los complejos, y aquí, bueno, es un ejemplo simple, pero vamos a hacerlo. Digamos que xn es la función seno de x. Perdón, x1. X1 es seno de x. Y1 es coseno de x. Y digamos que el término siguiente, xn más 1, se va a determinar derivando el término anterior, lo mismo con y sub n más 1. Pero si lo hacemos de esta forma,
vean que hay una relación de recurrencia que es la siguiente. XN, cuando uno deriva seno, obtiene coseno, ¿verdad? Entonces X2, la derivada de seno, es coseno. Entonces voy a llamarlo YN. Y cuando uno deriva coseno, recuerden que uno obtenía menos seno. Entonces menos XN. Entonces aquí, la relación que tenemos, XN más 1, YN más 1, es también una relación de recurrencia de esta forma. 0, 1, menos 1, 0. Así, ¿verdad? Y no sé si se acuerdan de esta matriz. Esta fue la matriz que usamos o su transpuesta para un ejemplo de matriz con autovalores complejos pero no reales. Porque esta matriz se diagonaliza sobre lo complejos, ¿verdad? El polinomio característico era x al cuadrado más 1. Entonces quiere decir que en general esta sucesión xn sería una constante r por la raíz i a la n más una constante s por la otra raíz menos 1 a la n. Bueno, en este caso no hay tanto que decir porque es el seno, porque estas derivadas son periódicas. ¿Verdad? Seno pasa a coseno, luego a menos seno, luego a menos coseno y luego regresa al seno. Pero eso es lo que pasa con la i, ¿verdad? Cuando uno saca las potencias, tenemos i. Tenemos i cuadrado es menos 1, multiplicamos por i otra vez, tenemos menos i, y multiplicamos por otra i, tenemos menos 1 al cuadrado, que es 1. Y luego otra vez i. Entonces tenemos el comportamiento de la derivada del seno y el coseno, viene con ese i menos i por ahí incluidos. Okay. Bueno, denme escribir una relación de recurrencia de orden 3 y luego hacemos un receso. Y después de eso ya les digo cómo, bueno, lo que dice la teoría. Bueno, hay otros ejemplos ahí, algo que queremos averiguar. Digamos que a sub 0 es 8, a sub 1 es 6, a sub 2 es 26 y a sub n es menos an menos 1 más 4an menos 2 más 4an menos 3. Entonces, bueno, voy a dejar esa recurrencia ahí y después del receso, vamos a hacer un 10 minutos de receso, y exploramos de nuevo el mismo método con matrices 3×3. Ya después de eso, si les menciono la teoría general, lo que dice. Pues ahorita reviso.